Bien. B te dio un cuarto. A ver, ¿por qué te habrá dado un cuarto? ¿Qué cuenta te habrás mandado? Menos 2 por 1, menos 2. Entonces, 1 es igual a menos 2 más B. Este menos 2, como pasa de este lado, es un término. Por lo tanto, pasa todo el término que es negativo, pasa sumando. Y 1 más 2, 3. No sé por qué te dio un cuarto. El que dice que le dio un cuarto. ¿Ahora te diste cuenta el lío? ¿Ahora te quedó claro, Santiago? El opuesto es nada más que de la pendiente, sí. El opuesto no, es el inverso con signo cambiado. La pendiente, fíjate que la pendiente que vos no conocés, que es por la pendiente que te dieron, tiene que valer menos 1. El producto de las pendientes, para que las rectas sean perpendiculares, tiene que ser menos 1. Entonces, de acá tenés que despejar M. El 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando, ¿no es cierto? Porque el inverso de un medio es 2. Entonces, todo esto pasa como el número 2. Y menos 1 por 2, menos 2. ¿Ahora se entendió? Bien. Bueno, entonces vamos a mirar un poco, porque ahora vamos a tener que escribir, porque queremos escribir ecuaciones de unas curvas que necesitan la noción de distancia. Por eso vamos a empezar ahora a hablar de distancia entre dos puntos. Supongo que todos ustedes se acuerdan, al menos en el nombre, del teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras dice que adentro de un triángulo rectángulo hay una relación entre las longitudes de la hipotenusa y las longitudes de los catetos. ¿Algunos se acuerdan cuál es esa relación? Si tengo un triángulo rectángulo en este lugar, A, y a los lados de este triángulo lo llamo A, B y C. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? ¿Qué es lo que dice? A al cuadrado, ¿qué más? ¿Es igual a qué? A B cuadrado más C cuadrado. Muy bien. Algunos lo dijeron por catetos, otros lo dijeron por hipotenusa, pero más o menos andamos bien. En un triángulo rectángulo en A, llamando la hipotenusa A, y en los catetos B y C, entonces lo que tiene que pasar es que A al cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Bueno, ¿para qué me va a servir este teorema? Bueno, cuando nosotros organizamos un sistema de ejes cartesianos como referencia y marcamos dos puntos en cualquier posición que esté
Yo los voy a marcar así, simplemente por comodidad. Al punto P sub 1 voy a decir que tiene coordenadas x1 y 1. ¿Por qué x1 y 1? Bueno, porque estoy hablando del punto P1, entonces a x, a la abscisa del P1 lo llamo x1, a la ordenada del P1 lo llamo y1. Entonces acá tenemos x1, acá tendremos y1. El punto P sub 2 lo nombro de manera similar. x2 y 2. Acá tendríamos su proyección, va a ser x2, la proyección sobre el eje y 2. Voy a formar un punto auxiliar totalmente, que es como que si yo prolongo esta semirecta, acá voy a cortar esta que está bajando en un punto Q. Entonces, fíjense que el punto Q, si yo lo proyecto, también me da x2. Si proyecto sobre el eje X, ¿no? Y si proyecto sobre el eje Y, me da y1. Por lo tanto, x2 es de coordenadas x2 y 1. Eso va a ser muy importante. Entonces, ¿por cómo se construyen las proyecciones? Esta recta, porque es paralela al eje Y, es perpendicular al eje X. Y entonces, acá, si ahora unimos los tres puntos, a propósito, los uno, y me queda determinado un triángulo rectángulo P sub 1, Q, P sub 2. Es un triángulo rectángulo en Q. Por construcción, fabrico un triángulo rectángulo en Q. Bien. Entonces, ocurre que la hipotenusa de este triángulo rectángulo es el segmento P sub 1, P sub 2, es la hipotenusa. Catetos son el segmento P sub 1Q, es un cateto. Otro cateto es P sub 2Q. Por lo cual, la longitud del segmento P sub 1Q, perdón, P sub 1, P sub 2 al cuadrado va a ser igual a la longitud de P sub 1Q al cuadrado más la de P sub 2Q al cuadrado. Las distancias que hay entre P1 y Q, que es esto, fíjense que es lo mismo que esta distancia, ¿no? Porque por construcción estos puntos son tienen estas proyecciones. Y como están al cuadrado, esto lo digo ya de pasada para que se den cuenta que no importa quién es más grande, si P2 está a la derecha de P1 o al revés, ¿no? Acá abajo las cosas están al cuadrado. Entonces se acuerdan que un número y su opuesto al cuadrado valen lo mismo, ¿no? Eso es fundamental en esta situación. Entonces, P sub 1Q, la distancia de eso es lo mismo que el valor absoluto de x2 menos x1. Pero al estar al cuadrado, P sub 1Q, distancia al cuadrado,
es lo mismo que x2 menos x1 al cuadrado. La misma situación para P sub 2Q. La distancia de ello es la diferencia de ordenadas en módulo, I2 menos I1. Este cachito, este lado de ese triángulo, es lo mismo que pide esta diferencia. De acá tengo I2, le resto I1 y me quedo con esta parte. Entonces, I2 menos I1 en valor absoluto es la longitud de P del segmento P sub 2Q. Y ahora, como va a estar elevado al cuadrado, P sub 2Q, longitud al cuadrado, es lo mismo que sin valor absoluto y es I2 menos I1 al cuadrado. Esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque estas dos distancias, la distancia de este lado y de otro lado, son calculables en términos de lo que pasa en estas abscisa y en esta ordenada, es decir, en las coordenadas de P1, Q y P sub 2. Pero lo que es difícil es la longitud de este lado, de la hipotenusa. Pero por suerte existió Pitágoras, ¿no? Entonces Pitágoras nos dijo, bueno, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos, mejor dicho, las longitudes al cuadrado de los catetos, y lo sumas. Entonces, justamente lo que yo quiero es saber cuánto es la distancia de P sub 1 a P sub 2. Entonces me voy al otro pizarrón y voy a escribir que la distancia de P sub 1 a P sub 2, que no es otra cosa que la P sub 1, P sub 2, como segmento pensado en su distancia, no es otra cosa que la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más i2 menos i1 al cuadrado. Y ahora pregunto si entendieron. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Pregunto a todos, parece que han tenido algún lío con el internet. Bueno, ¿entendieron cómo usé el teorema de Pitágoras y por qué? Claro, para sacar la hipotenusa al cuadrado, sumo los catetos al cuadrado. Pero yo quiero la distancia, entonces la quiero sin el cuadrado. Entonces, si yo la quiero sin el cuadrado, si vos lo querés sin el cuadrado, la operación inversa al cuadrado es la raíz cuadrada. Por eso es que me queda esto. ¿Estás de acuerdo que es esto? Esto es esto. Entonces, si vos no querés el cuadrado, lo pasás como raíz al otro lado. Lo hago de nuevo despacio. A ver. Lo hago de nuevo. Esto al cuadrado. Esto al cuadrado es P sub 1Q al cuadrado más P sub 2Q al cuadrado. Ahora, si vos le querés sacar el cuadrado, vas a sacar la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, pero ahora, esto por lo que charlamos por ahí,
esto es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y ahora quiero volar el cuadrado. Entonces, si quiero sacar el cuadrado de acá, acuérdense que el cuadrado no se distribuye en la suma, ¿eh? Entonces me va a quedar que la distancia entre p sub 1 y p sub 2 es raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y ahí tienen lo que se conoce con la fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces, ejemplo de aplicación. Ahora sí. Al que al final se le había mezclado, ahora se le desmezcló. El que se había mezclado se desmezcló. Bueno. Entonces, ejemplito. Me dan dos puntos. Me dan el punto P sub 1 de coordenadas 4, 3. Y el punto P sub 2 de coordenadas 8, 17. Vamos a poner un número más corto, más chico, bueno, da lo mismo. Entonces me dicen, calcular la distancia de P sub 1 a P sub 2. ¿Qué cosa es? Bueno, yo voy a usar aquella fórmula. Entonces, a esto lo llamo x1, a esto lo llamo y1, a esto lo llamo x2 y a esto lo llamo y2. Entonces, no hago todo el proceso de demostración. Ya la demostré la fórmula, entonces directamente voy a aplicar la fórmula. Sé que siempre entre estos dos puntos puedo trazar sus coordenadas, proyectarlas, etcétera, etcétera, y voy a hacer el dibujo ya que estamos, porque así ven lo que están haciendo. Lo podrían hacer solos, pero en este caso los voy a ayudar. Acá tienen el punto P sub 1. El punto P sub 2 es 8, 17. 4 y 4, 8. Acá tenemos 8 y 17. Entonces es 17, esto es 4, 8, 12, 16, un poco más, 17. Bueno, más o menos estaría el punto P sub 2. Ustedes, obviamente que tienen una hoja cuadriculada o algo por el estilo, o GeoGebra para hacer el dibujo, ¿no? Pero ahora no voy a hacer eso. Entonces lo que queremos encontrar es cuánto mide este segmento, porque la longitud de este segmento es la distancia que hay entre esos dos puntos. ¿Está bien? Entonces se dan cuenta que lo que hicimos fue pensar que acá había un punto Q auxiliar y usamos Pitágoras para este triángulo rectángulo acá en Q. Entonces, de acuerdo a la fórmula que acá tenemos, la distancia entre P sub 1 y P sub 2, ustedes saben que la raíz cuadrada siempre admite dos signos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que si yo estoy calculando la raíz cuadrada de 4, por ejemplo, puede ser 2 o menos 2.
Pero si ustedes están calculando la distancia entre dos puntos por ser la longitud de un segmento, es siempre positiva. Acá yo no puse más la distancia, perdón, más la raíz, porque ya sé que como acá de este lado tengo una distancia, el signo que debo considerar para esa raíz es el signo positivo, el valor positivo de la raíz. Eso lo aclaro antes de hacer ninguna cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos da x1 menos x2? x1 es 4, x2 es 8. x1 menos x2 es menos 4. Pero yo tengo que poner acá x1 menos x2 al cuadrado, o sea que va a ser menos 4 al cuadrado. Más, ¿qué nos da y1? O ahí dice x2 menos x1. Fíjense que si hacen x2 menos x1 es lo mismo, ¿no? x2 menos x1 va a ser 8 menos 4 es 4 al cuadrado. Va a ser lo mismo que menos 4 al cuadrado. Y 2 menos y1, y 2 menos y1, ¿qué vale y2? 17. Y 1, ¿qué vale? 3. Esto da 14. Si ustedes hicieran y1 menos y2, sería menos 3, sería 3, perdón, menos 17. Sería menos 14. Pero como están elevados al cuadrado, abajo de la raíz da lo mismo. Bueno, entonces esto es raíz cuadrada de 16 más 14 al cuadrado, no lo sé. Lo tengo que buscar en la calculadora. ¿Alguno lo buscó? ¿14 al cuadrado? Que es lo mismo que 14 por 14, ¿no? 196. Y 196 más 16, 212. Raíz cuadrada de 212. Y esto no creo que sea una raíz exacta. A ver, ¿qué quiere decir una raíz exacta? Que haya un entero, raíz cuadrada, ¿de quién? De 212. Bueno, da 2, sacando cosas fuera de la raíz, es 2 por raíz de 53. Ese es el valor. Y acá, de nuevo, a lo que charlamos el otro día. Este número es un irracional. No es un racional periódico, porque 53 es un número primo. ¿Se acuerdan aquellos que charlamos en el curso de ingreso sobre números? Bueno, los números irracionales, todo primo, tiene la particularidad que su raíz cuadrada es un irracional. Como 53 es primo, entonces raíz cuadrada de 53 es un número irracional. Por el número 2, el resultado de un racional por un irracional da irracional. O sea que la distancia entre P sub 1 y P sub 2, es decir, esta distancia es 2 raíz de 53. Y queda así. Si ustedes tuvieran que calcular, por ejemplo, ir a la ferretería y comprar, no sé, una cinta, porque esto podría llegar a ser el lado de una escalera, ¿no? La longitud de una escalera. Claro, no van a ir y le van a decir, bueno, necesito 2 por raíz de 53 centímetros de algo.
No van a ir a hablar así. O 2 metros por raíz de 53. Todo esto en metros. No van a ir con esa idea. Entonces, van a aproximar la raíz cuadrada de 53 usando lo que diga la máquina. Pero para un problema en matemática lo dejan expresado así. ¿Se entiende eso? La diferencia, el asunto que charlamos el otro día de aproximar o no aproximar. En algunos casos concretos, que yo necesite ese número para algo, lo voy a aproximar. Pero si no, lo dejo indicado. Indicado es lo correcto. Este es el valor correcto de la distancia entre P1 y P2. Su valor es exactamente este. Ese es el valor exacto. Bueno. ¿Es un número muy grande o un número muy chico? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es muy grande o muy chico? ¿No entendés por qué queda 53? Y bueno, vamos a escribir el número 212. Vamos a factoriar en primos. El número 212 es divisible por 2. ¿Está bien? Entonces va a dar 21 dividido 2. 21 dividido 2 es 1. Después 1, 0. Y el 2, 1. 101 dividido 2, 10 dividido 2, perdón, 10 dividido 2 es 5, ¿no? Porque 53 y no 51. ¿Habré visto mal? Hago de nuevo la cuenta, ¿eh? Adriana, 212 dividido 2 da 106. Ah, 106, sí, claro. 106. Y acá no sé qué dice. Ah, bueno, no sé. 53. Sí, ahora 53. Ahora sí. Bien. Entonces, fíjense que 212 es 2 al cuadrado por 53. Entonces, si tienen que calcular la raíz cuadrada, ¿se acuerdan que la raíz se distribuye en la multiplicación? No en la suma ni en la resta. Entonces va a ser raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 53. Y raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Y como charlé hace un ratito, la raíz de 53, como es un primo, queda como raíz de 53. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí, lo que más me preocupa es que no entendía por qué le había quedado así. Lo factorias en factores primos al número sin equivocarte como yo, no sé qué hice. Bueno, y entonces te queda esta situación. Bien. Entonces, tenemos esta expresión que es la distancia entre estos dos puntos. Vamos a hacer otro. Supongamos que quiero calcular la distancia entre menos un tercio, 4, vamos a números que en general les traen problemas, ¿no? A propósito, voy a poner números que les traen problemas. Entonces, P sub 1
menos 1/3, 4, y P sub 2, menos P menos 2. ¿Está bien? P sub 1 está menos 1/3, 4. Menos 1/3, 4 va por acá. 1, 2, 3, 4. Y acá está más o menos el punto P sub 1. El punto P sub 2, menos 7, menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y menos 2 está por acá. Más o menos por acá. Simplemente para que fijen gráficamente lo que están haciendo. Buscando la distancia entre estos dos puntos. Acá el triángulo auxiliar sería este. Pero acuérdense que los catetos siempre sus longitudes son positivas, o sea que no será ningún problema. En eso, por más que el triángulo les quede medio como pato para arriba. Por otra parte, si alguno dice, pero ¿por qué no piensa en este triángulo que está acá? Se dan cuenta que este triángulo que está acá y este otro que está acá arriba son totalmente semejantes. Porque entre los dos triángulos forman un cuadrado, de lo cual esta es la diagonal. Bueno, entonces yo necesito calcular x1 menos x, o x2 menos x1, como quieran, y elevar al cuadrado. Entonces, esto es x2, esto es y2, esto es x1 y esto es y1. Todos los problemas que tienen en la vida son las cuentas. Cuando pedimos que las hagan a mano. Entonces es menos 7 menos 1/3. Ojo el K, ¿no? Y eso lo van a tener que elevar al cuadrado. Acuérdense que menos es un más. O sea que esto es menos 7 más 1/3 al cuadrado. Yo lo único que estoy haciendo, chicos, es usando esta fórmula. x2 menos x1, todo al cuadrado. Bueno, acá hay que sumar fracciones con distinto denominador. Común denominador 3. 3 por menos 7 más 1, todo esto al cuadrado. 3 por menos 7 es menos 21 más 1, todo sobre 3 al cuadrado. O sea que el numerador es 20, menos 20. Menos 20 tercios al cuadrado. Va a ser 20 por 20, 2 por 2, 4, 0 y 0. Va a ser 400 dividido 9. Eso es menos 20 tercios al cuadrado. Vamos a hacer I1 o I2 menos I1 al cuadrado. Bueno, ¿qué es I2? Menos 2. ¿Qué es I1? 4. Al cuadrado. Esto es menos 6 al cuadrado. Vale 36. Entonces, la distancia de nuestro P sub 1 a P sub 2 es la raíz cuadrada de 400 novenos más 36. Ojo que no se distribuye la raíz en la suma. Entonces, tengo que sacar como un denominador 9. 400 más 9 por 36. Ahora voy a buscar qué es eso. ¿Cuánto es 9 por 36? 160 menos 36. Eso sé, pero hay que hacer la cuenta. Entonces, 9. ¿Cuánto es? Ay, no escuché. 36 por 9, 324. 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24. 3 24.
Y entonces es 724 sobre 9. Raíz cuadrada de 724 dividido 9. O sea que esto es, no es 724 no es divisible por 3, por lo tanto no es divisible por 9. Entonces ahora vamos a hacer, la raíz sí se distribuye en el cociente. Entonces el denominador, la raíz va a ser 3. Y ahora voy a buscar, esto va a ser la raíz de esto, el denominador tiene 3 por denominador. Y la raíz de 724, raíz cuadrada de 724, es 2,181. Y eso queda así. Es parecido al ejercicio anterior. Esto es 4 por 181. Entonces va a salir un 2 afuera y queda indicado 2 por raíz de 181 todo dividido de 3. ¿Por qué todo dividido de 3? Porque la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Alguna duda? Independientemente de que no le gusten los números que están dando, son esos. ¿Cómo? Para que quede un número más lindo. Bueno, a veces distribuir las raíces en el cociente, sí. En el cociente podés distribuir las raíces. Si vos dejás raíz cuadrada de 212, tampoco está mal. Voy leyendo las cosas que han puesto en el chat y contestando. Si sacás cosas fuera de la raíz, puede ser mejor. Depende del problema. Si ese número lo vayas a usar después, te puede convenir. ¿Cuál es muy borroso? ¿El blanco? A ver, vamos a levantar la luz. Se cayó la luz. Pero por suerte no se rompió la lamparita. Esperen que le pongo la pantalla para que ilumine más. Puede ser que la lamparita que ya esté gastada se esté consumiendo, como son esas LED que tienen la desgracia de que se van gastando e iluminan menos, por eso puede. ¿Las raíces en qué decís que las vas a distribuir, Alejo? Las raíces no se distribuyen en la suma, sí se pueden distribuir en un producto o en un cociente. Entonces ahí sí las podés distribuir. A ver si acerco más la luz, a ver si ven mejor. ¿Ahí ves mejor?
Un poco más la cámara. Ahí subí la cámara. Me parece que no es problema de la cámara, sino de la luz. Ahí se ve mejor. Sí, Adriana, ahí dicen que se ve bien. Bueno. Bueno. Entonces, a ver, distancia entre dos puntos. Las cuentas pueden ser bárbaras, porque yo puedo poner puntos donde todo de entero y no van a tener ningún problema y que la raíz cuadrada, qué sé yo, al final me quede raíz de 100 o me quede raíz de 3, de qué sé yo, de 121 o me queden raíces exactas. La realidad no es que siempre le quedan raíces exactas. Entonces no se tienen que asustar. A propósito, por lo general en los exámenes, que es lo que a veces les importa, ponemos números que estén pensados y que las raíces salgan todas requete bonitas. Pero en la realidad es que muchas veces van a tener que hacer cuentas con números que no son tan bonitos y hay que arreglárselas, trabajar bien. ¿Cuál es lo importante? La radicación no se distribuye en la suma ni en la resta. Sí se distribuye en un cociente. Entonces, por eso acá, si me quedo raíz de 724 sobre 9, va a ser la raíz de 724 dividido la raíz de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y la raíz de 724, la máquina ya se los ofrece factoriado como 2 por raíz de 81. Por lo menos la calculadora es una que yo me bajé de internet nomás, no es una calculadora científica que yo me hubiera comprado. Bueno, a ver, había uno que era encontrar el perímetro de un triángulo, parece. Un ejercicio así. Yo voy a hacer otro, ¿no? No voy a hacer el que está en la práctica, así ustedes después hacen otro. Entonces, supongamos que me dan un triángulo, sea rectángulo o no, no importa eso, y yo le tengo que calcular el perímetro. Acordémonos de lo siguiente, que el perímetro de un polígono de n lados, no tiene por qué ser un triángulo, puede ser un polígono regular o no. Entonces tenemos varios lados que forman ese polígono. Tenemos un lado L1, un lado L2, L3, L4, qué sé yo, hasta Ln. Entonces, el perímetro es la suma de las longitudes de esos lados. Entonces vamos a poner lado 1 más lado 2 más lado n. Todos los lados les tomo la medida y sumo esas medidas. Obviamente que la suma de un lado, fíjense que si ustedes tienen un punto acá y otro punto acá, la longitud de un lado es la longitud de este segmento. Si acá tengo otro punto C, la longitud de este lado va a ser la longitud de este segmento. Es decir, acá sería la distancia entre A y B y acá sería la distancia entre A y C. Si este se llama B, la longitud de este lado va a ser la distancia entre B y C. Si acá tengo un lado, otro lado, y este punto se llama E, la longitud de este lado es la distancia entre D y E. Por eso que aprendimos distancia entre puntos y como aplicación podríamos calcular el perímetro. ¿Está bien? Bueno, entonces supongamos que nos dan un triángulo. En lugar de darnos un triángulo de n lados, nos dan un triángulo. Todos
tres puntos que no estén alineados siempre forman un triángulo. Entonces, supongamos que tenemos estos tres puntos. El punto A, un punto B, que sea, por ejemplo, que yo, 3, podría ser 3, 3 o 4, 3. Y acá, entonces, tenemos B y tenemos C por acá. Por ejemplo, este C que podría ser, si esto es 4, esto podría ser 2 y esto podría ser 5. Entonces, tenemos que A es 1, 2. B, 4, 3. Y C es 2, 5. Entonces me piden que calcule el perímetro de este triángulo. El perímetro de este triángulo no es otra cosa que la suma de AB más BC más CA. Acuérdense que la distancia entre dos puntos no importa quién está primero, quién está segundo, ¿no? Es decir, es la distancia de AB, la distancia de B a C, la distancia de C a A. Obviamente que de acá a acá voy a tener igual distancia si voy para arriba o si vengo para abajo en el dibujo. De aquí a acá va a ser la distancia entre A y B lo mismo que entre B y A. Y la distancia entre C y B es lo mismo que entre B y C. Bueno, entonces, manos a la obra, hay que calcular tres distancias y sumarlas. Nada más que eso. Entonces, AB no es otra cosa que la distancia entre A y B. Entonces, distancia entre A y B es la longitud del segmento AB. Y eso es la raíz cuadrada de 4 menos 1 al cuadrado más 3 menos 2 al cuadrado. Y esto es 4 menos 1, 3 al cuadrado. 3 menos 2, 1 al cuadrado. O sea que queda raíz cuadrada de 9 más 1. Nada de distribuir, ¿eh? O sea que queda raíz cuadrada de 10. Distancia entre A y B, después de haber hecho las cuentas, es raíz de 10. Distancia, ¿qué otra distancia necesito? B y C. Que es la longitud del segmento BC. Entonces va a ser la raíz cuadrada. Entonces, entre estos dos puntos, 2 menos 4 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado. Porque es diferencia de abscisas al cuadrado, diferencia de ordenadas al cuadrado. Bueno, ¿qué nos da? 2 menos 4 es menos 2 al cuadrado. Más 5 menos 3 es 2 al cuadrado. Entonces, esto va a ser raíz cuadrada, 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado es 4. Es decir, raíz de 8. Por último, necesito calcular la distancia entre C y A, que es la longitud del segmento CA. Entonces es la diferencia de abscisas, esta menos esta, 2 menos 1 al cuadrado
más 5 menos 2 al cuadrado. ¿Está bien? Porque es la distancia entre C y A. Entonces es diferencia de abscisas al cuadrado, diferencia de ordenadas al cuadrado, y a esa suma le tomo la raíz cuadrada. Por lo cual nos queda 2 menos 1, 1 al cuadrado. 5 menos 2, 3 al cuadrado. Esto da raíz cuadrada de 1 más 9, es raíz de 10. Y esto va a quedar indicado así. ¿Cómo así? ¿Qué quiero decir? Ya acá, y ahí hicimos los cálculos auxiliares y AB es raíz de 10. BC nos dio raíz de 8. Y CA también nos dio raíz de 10. Entonces, lo mejor que pueden hacer, y nada más, como acá tienen raíz de 10 y raíz de 10 son 2 veces raíz de 10, lo pueden escribir como 2 raíz de 10 más raíz de 8. Y ahí queda, no pueden hacer más nada. Porque raíz de 10 es 2 por 5. En raíz de 8 podrían hacer algo que podría ser 2 raíz de 2. Si quieren, a raíz de 8, en lugar de escribir raíz de 8, podrían escribir 2 raíz de 2. ¿Por qué? Y bueno, porque 8 es 4 por 2, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 8 es raíz de 4 por raíz de 2. Raíz de 4 es 2, raíz de 2. Pero también lo pueden dejar así, porque no ganan nada. Salvo que tuvieran un 2 dividiendo después, o qué sé yo. Esto queda así, o si a alguno le gusta, lo escribe como 2 raíz de 10 más 2 raíz de 2. Si me preguntan, ¿este resultado es mejor que este? Y yo les voy a decir, depende. Depende qué tenga que hacer con este número. Porque si después me pidieran que eso lo sume con, o lo multiplique por algo, o lo siga operando con esas cosas, quién sabe, me conviene tener los dos afuera de la raíz o no. El resultado es tan correcto esto como esto, para calcular el perímetro. Ahora, el que decía que no vio la operación del pizarrón blanco. ¿Ahora lo ven? Bueno. Y la clase termina cuando usted quiera, en parte, ¿eh? Hoy vamos a hacer clase hasta las 10 de la noche. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien o les parece mal? Tiene que cenar. Bueno, usted invita, vamos todos a cenar con usted. Bueno. Bueno, a ver,
vamos un poco de seriedad, ¿eh? Ahora hablamos, no, ahora hablo un poco en serio. ¿Entendieron esto o no entendieron? No, no es nada del otro mundo. ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? Bueno, no me voy a meter porque ya es demasiado lo de hoy. Usando el concepto de distancia, vamos a calcular o buscar cuál es la ecuación de una circunferencia y cuál es la ecuación de una parábola. Esos son los temas de la clase que viene. Circunferencia y parábola. Entonces, repasen esto, miren los videos y los ejercicios que subimos que están resueltos. Otro comentario más. Tenemos que purificar un poco la lista de alumnos que tenemos. Ya creo que Silvana les ha avisado por correo, pero algunos me parece que no hicieron lo que tenían que hacer, por eso les reitero que traten de poner el nombre y apellido de ustedes como usuarios de este Classroom, porque luego cuando tengamos nosotros que pasar las notas de los exámenes, la nota de los trabajos, bueno, todo lo que hay que clasificar, necesitamos que ustedes tengan nombre y apellido adosado al mail que han puesto o al usuario de mail que ustedes hayan puesto. Si no, no vamos a poderlo hacer. Entonces, creo que ya lo hemos charlado en la clase pasada, lo hemos charlado por mensaje, entonces me parece es que hacer, sí, lo tenés que cambiar sí o sí, o es que vos estás usando el mail de algún amigo, porque puede pasar eso. No, si es el tuyo, sí lo tenés que cambiar. Creo que recién subieron al Classroom la manera en que hay que hacerlo. Usa uno, y el asunto es así, chicos. Ustedes pueden generarse muchos mails. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, yo tengo 2 mails. Uno institucional y otro de Gmail. Entonces, para las aplicaciones de Google, me conviene usar el Gmail. Pero para aplicaciones oficiales tengo que usar el institucional. Bueno, si ustedes no quieren que se les llenen la casilla con las cosas de Classroom, por ejemplo, entonces se pueden crear un mail especial para esto y seguir con el usuario que ustedes tienen, con sus amistades, y sus novios y novias con el que tengan, ya usando desde hace mucho. Y para nosotros, desgraciadamente, tienen que tener uno en particular. Les recuerdo, les recuerdo, admito con ustedes que es un clavo tener otro mail porque hay que acordarse de la contraseña, hay que acordarse, bueno, de todas esas cosas. Lo mismo cuando uno abre una cuenta del banco que le pide cambiar la contraseña, cambiar esto. Bueno, llega un momento cuando tiene un libro de usuarios y contraseñas. Pero acá es imprescindible, porque si no, no sabemos a quién le tenemos que volcar la nota. Y nosotros, como tenemos la expectativa de que todos le vamos a tener que pasar la nota de aprobado, va a ser importante que tengan el nombre de usuario, apellido y nombre, el que corresponde. ¿Se dan cuenta? No es un capricho, es porque ustedes cuando nos contesten los exámenes sale en el mail de ustedes. ¿Cuál es el mail de ustedes? El que ustedes registraron en nuestro Classroom. Y de ahí tenemos que pasar la nota. Entonces no podemos tenerlo de otra manera.
no vamos a hacer de acá a 3 clases ningún acto de cancelación de persona y mail. Porque nosotros lo podemos hacer, se dan cuenta que nosotros lo podemos hacer, pero me parece que les vamos a dar unos días para que ustedes aprendan a manejar el Classroom y aprendan a manejar un montón de cosas y aprendan a cambiar el usuario en este Classroom. ¿Entendido? Porque no queremos tomar ninguna mala cosa porque no está en nuestro espíritu cancelarlos. Pero cuando llegue el examen, o antes, cuando tengan que entregar algún trabajo, si no se corresponde con apellido y nombre, no vamos a poder clasificar esa situación. O sea que háganlo. No es porque nosotros somos locas por eso, somos locas por otras cosas, pero por eso no. Es algo que se necesita. Y no puede ser que alumnos que son de informática no entiendan eso tan elemental. Bueno, sí, no solo los ambos apellidos, chicos, los 2 apellidos. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Entendido estas cosas? Son cosas formales que hacen a que nosotros sepamos quiénes son ustedes cuando no cuando los, ¿cómo se llama? No cuando les tomamos examen, porque eso no lo vemos nosotros. No necesariamente miramos de quién estamos corrigiendo, sino que el problema es cuando lo pasamos la nota. ¿Entendido? Si no, no le podemos pasar la nota a quien corresponde. Tienen tiempo, pero no demasiado. Pónganse ustedes un plazo. 2 clases, 3 clases. Bueno, entonces nos vemos el jueves. ¿Una duda? Profe, ¿puedo formular una pregunta para todos? ¿Por qué no? ¿Alguien puede subir el grupo de WhatsApp de la Comisión Matemática 1-3C? Que la pueden subir al tablón, no hay ningún problema. Hasta no sé si no está ya, O sea, la comisión, o sea, el grupo de WhatsApp de Matemática 1-3C, la comisión. Sí, 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 me parece que ya hace unos días la subieron, pero si no la pueden subir al tablón, porque ahora cuando borremos esto, cuando yo anule esto, se va